El título es este, me lo ponen por favor, ¿vale? ¿Lo lee bien? Vale. Aquí va, ¿vale? El dinero nunca te dará el principio, pero el principio te dará el dinero, ¿vale? Cuando uno hace los principios de Dios, Dios empieza a resolver la vida de uno. Pero el dinero nunca te va a dar el principio. Cuando uno quiere conseguir por sus esfuerzos que Dios va a darte el principio, no. Es a través de cumplir sus mandamientos. El mandamiento, a través del principio, Dios va a darte el dinero. Si Dios me dice que no tenga temor de que tengo que comer, ni vestir, ni calzar, eso quiere decir que el Señor va a proveerme cuando yo busque el reino de Dios. Yo busco el reino de Dios, busco sus mandamientos, busco sus principios y Él me va a dar todas las cosas que yo necesite. Es un código de un principio que Dios ha establecido y eso es para nosotros. Amén. Además, voy a decir algo. El principio no es solamente para la gente de las iglesias, el principio es universal. Hay una persona del mundo que hace el principio y Dios lo bendice, porque es un principio establecido. Amén. Por ejemplo, ¿qué es un principio? Por ejemplo, el sol sale por justos e injustos. Es un principio. Dios dijo, hágase la luz. Es un principio, ¿me entiendes? Eso va a ser para justos e injustos. Pero ahora, conforme la palabra nos enseña que cuando yo hago los principios de la palabra o los principios bíblicos, Dios me va a dar las cosas. Si yo no hago los principios bíblicos, Dios no me va a dar el resultado. Ahora, el dinero nunca te dará el principio, pero sí el principio te dará lo que tú necesites. ¿Estamos aquí? En otras palabras, el principio siempre te va a dar lo que tú necesites. El otro día escuché a un predicador muy conocido de Estados Unidos, amén. No este hombre que cayó en adulterio, no, sino otro predicador de Estados Unidos, y me hizo reflexionar una palabra que dijo de una predicación. Me dijo que hay mucha gente que cree que conoce a Dios, pero no lo conoce, porque si lo conocieran de verdad, harían lo que Él dice. Entonces, no es venir a las iglesias ni creer que uno conoce, ni es un rato de orar. Recuerda que el joven rico se puso de rodillas delante del Señor, guardaba algunos principios, mandamientos, daba a los pobres, honraba a sus papás, iba a las sinagogas, pero Dios cuando le dijo el principio del corazón, ¡pum!, eso le explotó a la mente y no activó lo que Dios quería para él. Muchas veces creemos que conocemos a Dios, o que le hemos conocido, o porque hablamos en lengua le conocemos, o porque aceptamos al Señor le conocemos, pero luego hay otras cosas que son al revés de lo que nosotros confesamos que le conozco. ¿Vale? Aquel que ha tenido, por ejemplo, un encuentro genuino con Dios, no va a tener odio en su corazón, no va a tener rencor en su corazón. El perdón siempre va a estar vigente, el amar a la gente siempre va a estar ahí. Amén. No te digo que con todo el mundo tengas que caminar. No. Jesús no caminó con todo el mundo. Jesús no caminó con los religiosos. ¿Estamos acá? Es decir, los religiosos sabían mucho, pero nunca caminó con ellos. A uno le dijo solamente una palabra y fue suficiente, ¿me entiendes? A Nicodemo. Nicodemo venía con él, hablaba con él, era un maestro de la ley, pero le dijo, si no naces de nuevo no entras en el reino. El hombre no entendió lo que era nacer de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios y el que tiene el Espíritu de Dios no puede tener otros pensamientos. Si tú eres una persona que has nacido de nuevo y tú eres una nueva criatura, tú no puedes estar con lo viejo. Si tú estás con lo viejo es porque no has nacido de nuevo. ¿Vale? Es decir, yo no me puedo enfrascar con gente, ¿me entiendes?, que verdaderamente han podido venir una, dos, o han podido venir algunas veces a la iglesia, pero que tienen un concepto totalmente humano porque no están convertidos. Es decir, sus ideas para mí no tienen que funcionar en mi mente porque si no me van a apartar del propósito de Dios. Yo no me puedo aconsejar, por ejemplo, si yo necesito un psicólogo el día de mañana, yo no voy a tener un psicólogo que no sea cristiano. Voy a tener un psicólogo que sea cristiano. ¿Por qué? Porque va a saber de principios. El psicólogo que no es cristiano es una persona del mundo y no me va a aconsejar. Me va a decir que tome pastillas, ¿para qué? Para adormecer mi mente. Es lo que te hacen. Entonces no me van a dar un buen consejo. ¿Vale? No me va a dar un buen consejo. Entonces, cuando no te dan un buen consejo, ¿me entiendes? Recuerda que el diablo le dijo a Adán y a Eva un 98% de verdad y un 2% de mentira.
Lo voy a explicar eso. Cuando le dijo el diablo a Adán y Eva, le dijo, el día que comas del árbol vas a saber lo que Dios sabe. ¿Le mintió? Lo que pasa es que había un mandato de parte de Dios. Y eso fue la quiebra. No cumplí con el mandato y sí con el dicho de la palabra de otro. Si el mandato me dice, por ejemplo, que no critique, no murmure a mi hermano, ¿sí o no? Si tú eres una persona que eres mundana y me haces tal, yo no voy a traer a la mente eso, porque lo que vas a hacer es justamente dañar mi mente que está ligada al pensamiento de Cristo. Yo no puedo hacer caso, ¿me entiendes? Una boca bipípora cuando un mandamiento está establecido. El mandamiento tiene que estar por encima que el consejo de un humano. ¿Estamos aquí? Lo quiero entender. Por ejemplo, si alguien me dice, vamos a hacer un negocio, pero lo tenemos que hacer mal y vamos a ganar mucho dinero, para la persona que lo va a hacer, para él le va a parecer bien. Pero para nosotros, no, porque ¿qué? Alteramos un principio. ¿Estamos entendiendo lo que estoy hablando? Estamos alterando ese principio, hay que tener mucho cuidado. Es decir, cómo te relacionas, cómo hablas, de qué maneras hablas y cómo te influye. Amén. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú estabilizas en tu vida o en tu mente una palabra que parece que lleva una verdad, pero de fondo lleva un poco de mentira, es peor que una propia mentira. Lo voy a hacer entender. ¿Qué es peor? ¿Un billete falsificado o una copia? ¿Me lo digo? Una copia, yo hago un billete de 20, lo pongo en la copiadora y enseguida sabes por el tacto, ¿no? Es una copia mala, ¿no? Pero una falsificación es muy parecida. El diablo no te va a tirar con una copia. El diablo no te va a tirar una copia. El diablo te va a traer una falsificación que se parezca tanto al original que tú creas que es original. ¿Sí o no? Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso va a invalidar el principio. Y cuando tú validas el principio, invalidas el mandamiento divino. Y cuando invalidas el mandamiento, aunque digas racatacabasante y hablas en lenguas y te pongas a orar 20 horas, no vale para nada. Porque lo que ha venido a tu vida es una inyección totalmente diabólica. Hay un dicho español, no sé si también por allá, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si yo me junto con un adúltero, al final, ¿qué pasa? Vale. Si me junto con un mentiroso, al final. Si me junto con un idólatra. Si me aconseja alguien con malos pensamientos. Si me habla del rencor y no del amor. Si me habla del orgullo y no del perdón. ¿Te digo una persona orgullosa? Que le digas algo y te menosprecia porque te valora menos y él cree que tiene más que tú. Y no hace falta tener dinero. Invalidamos un principio. Esta predicación no la estaba dando arriba, estaba poniendo arriba. Es decir, Señor, háblame. Y me dijo, cuando tu concepto, tu corazón está basado en las cosas y no está basado en mí, te equivocaste. Yo puedo hacer 9 cosas bien como el joven rico, pero cuando Dios me dice haga una cosa conforme Él quiere y no la hago, no te vale nada que las otras 9 las haga bien. Y nos queremos muchas veces, yo el primero, que somos santos. Pero lo que pasa es que yo soy capaz de pegarme a mí mismo mi culpa, pero ¿tú eres capaz de a ti mismo ponerte tu culpa? Yo sé que no lo hago bien. ¿Eres capaz de reconocer que tú tampoco lo haces bien? Yo soy capaz de decir que hay pensamientos que me han venido a la mente que no son buenos. ¿Eres capaz también tú de activar eso?
Yo soy capaz de entender que hay personas que me han hablado, ¿me entiendes? Que me han querido manipular o me han querido... ¿Somos capaces de reaccionar a eso? ¿Hemos pensado en los principios divinos? ¿O me he dejado llevar por el consejo de otro? ¿Dónde ha estado más fuerte en mi vida? ¿Lo que Dios dice? Porque hay un concepto bíblico que dice que si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces le tienes que perdonar? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Voy a decir algo, y lo voy a decir de corazón. No con todo el mundo camine, porque no todo el mundo va a entender tu propósito. Pero no tengas nada en el corazón. Porque nos vamos a creer que cuando llegue el momento de estarnos con Dios vamos a entrar al cielo. Pero voy a decirte algo, y voy a decir lo que dijo ese hombre aquí, que a mí me gustó mucho la predicación y me la tomé para mí. Me la tomé para mí. No para nadie, para mí. Pero a lo mejor usted, en vez de decir, me la tomo para mí, digo amén y aleluya, mirando al otro. Me la tomé para mí. Y es lo que dijo del perdón, el que vino el viernes. Yo me lo tomé muy en cuenta para mí. Por eso estoy predicando esto de los principios. Porque yo me la tomé para mí. Ahora, lo bueno es que cuando yo me pongo ahí al lado y la miro que está al lado, digo, esta es para ti. ¿Sabes cuál es la intención es esa? Eso es querer mal a tu prójimo. Porque te crees que es para ti, para ella, pero no para ti nunca. Voy a decir algo. Cuando tengas gente así a tu lado, que te mira diciendo que es para ti eso, aunque sea verdad, y ellos no miren su fallo, malo. Muy malo. Ahí no activas el principio. Por eso no busques las cosas del mundo, ni los principios que el mundo te pueda dar, entre comillas. Busca los principios de arriba. Aquí va. Mire, este hombre cuando habló el viernes, a mí me impactó mucho cuando habló. Predicó muy bien. Hay gente que me dijo, pastor, ¿por qué no nos avisaste? Dije que yo iba a traer gente los viernes y sin avisar, ¿no? Si no viniste, es porque verdaderamente no quisiste venir. Hay otros que no pudieron, pero lo viene siempre que hay vigilia. El día 25 que me toca a mí predicar, va a decir, ¿para qué vamos a ir a predicar al pastor? Pero tengo una buena noticia. A lo mejor tengo una sorpresa. A lo mejor mando a alguien que sabe cantar también, que usted canta con él, y a lo mejor usted no va a venir el día que yo estoy, porque ya está acostumbrado a escuchar a su pastor, y es el día donde a lo mejor... ¡Pum! Yo tengo aquí una historia, ¿vale? Había un hombre rico que quería un consejo de un pastor. Y dijo el pastor, voy a hablarte sobre ese consejo. Mira por la ventana, le dijo ese pastor a ese hombre rico. ¿Qué ves? Y miró por la ventana y dijo, veo gente. Muy bien. Y ahora le dijo, está bien, pero ahora quiero que mires el cristal que está enfrente en el pasillo donde está en tu casa. ¿A quién estás viendo? Y dice, me estoy viendo a mí mismo. Dice, ¿qué diferencia hay entre lo que estás viendo por fuera por un cristal que lo que estás viendo por dentro? Y dijo, por fuera estoy viendo a la gente. Dice, pero aquí adentro, en mi casa, en el vestidor, ahí en el pasillo, estoy viendo solamente a mí. Y entonces le dijo ese pastor a esa persona, ¿ve la diferencia que hay? Fíjate que los dos son cristales. Pero cuando miras afuera, mira por la ventana, ves el cristal tan transparente que ves a la gente. Pero cuando te miras en tu casa, que miras, detrás del cristal, ¿sabes qué hay? Hay como una chapa de plata que no te deja verlo de afuera, sino que opaca y solamente te ves a ti. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente, ¿me entiendes?, que sí ve porque es transparente y lo ve de afuera, pero hay otros que solamente se ven a sí mismos. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque actúas los principios, ¿me entiendes?, contigo, pero no quieres activar los principios con los demás. Con los demás está bien activar, ¿me entiendes?, lo que tú quieres, pero no lo que Dios dice que es. Es decir, yo no puedo hacer de menos a nadie dentro cuando yo hago un principio divino. Yo no veo a la gente diferente porque Jesús no la ve diferente. Voy a decir algo. Cuando quieras una iglesia perfecta, dile al Señor que te lleve con Él, porque solamente la está en el cielo.
En la tierra todavía no hay iglesias perfectas, ni hay hombres perfectos. Tú las cosas las puedes ver de una manera y yo las puedo ver de otra. Lo importante es vivir bajo el principio. Que no nos pase que el espejo divino nos haga parte, y porque verdaderamente muchas veces me miro a mí, y cuando me miro a mí, a lo mejor no veo a las personas. El mismo perdón está para ti como el mismo perdón está para mí. La misma prosperidad bíblica está para ti como que está para mí. El mismo amor divino está para ti como que está para mí. La misma santidad se alcanza para ti como se alcanza para mí. El mismo diálogo con el Espíritu Santo lo tienes tú como lo tengo yo. El mismo brillo que puede tener Dios en mi vida lo tiene contigo. La misma salvación que Dios lo tuvo contigo, lo tuvo conmigo. Pero ¿sabe la diferencia? Que los hombres juzgamos, criticamos y humillamos, pero Dios nunca va a hacer eso. Por eso nunca quedes bien con la gente, siempre queda bien con Dios. ¿Por qué? Porque hay caminos que Dios tiene contigo, que hay caminos que el que está a tu lado no te va a entender. A José no le entendieron sus hermanos cuando tenía un propósito de Dios, porque se creía que era el hijo de papá y porque tenía una túnica de colores, pero llegó a un propósito divino. Los hermanos le despreciaron, le echaron para un lado, porque tenía otra vista y otros principios. Se juntaron para difamar totalmente a José. Pero el que tuvo las llaves para que luego ellos tuvieran todo fue el mismo José. No desprecies a nadie que está hoy presente, porque será mejor la llave de tu futuro y la bendición del mañana. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios lo quiere así y porque Dios lo ha visto así. No menosprecies a nadie, ni a un niño tampoco, porque a lo mejor el niño Dios lo puede usar y te puede dar una palabra profética que cambiará totalmente tu vida. Hay que tener en cuenta todas las cosas en la vida. Y aquí voy. Entonces, cuando te vayas a mirar en el espejo, no veas al que está afuera. Vete a ti primero. Quítate primero lo que hay en tu corazón. ¿Me entiendes? Activa los principios divinos. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo pasamos por circunstancias difíciles. Todo el mundo pasamos por cosas que son contrarias. La vida te golpea. Y muchas veces eso no te ha venido porque tú has querido. Te ha venido porque así la vida lo ha traído. Pero uno tiene que entender que de los errores empieza a aprender. Uno no nace sabiendo, uno nace creciendo. Y creciendo también en las cosas. Por eso el joven rico tenía muchos principios. Si leemos la palabra de Dios, en Marcos la puede usted leer desde capítulo 10, del 17 al 31, es una historia que se puede sacar muchos conceptos bíblicos. El joven rico tenía principios, el principio basado justamente en el corazón. Él se creía eso. Si leemos el versículo 17, se hinca de rodillas sabiendo que la humillación, ¿me entiendes?, es una parte, ¿me entiendes?, de un cristiano. Y él se humilla y dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Un buen concepto. Él sabía cómo orar, sabía cómo humillarse. Pero el 19, ¿me entiendes?, él expresa, y Jesús le dice, los mandamientos los guardas. Y él dijo, guardo los mandamientos, estos principios, los guardo porque los he aprendido. Y dice, ¿mientes? No. ¿Adulteras? No. ¿Fornicas? No. ¿Honras a tu papá y a tu mamá? Sí. ¿Sabes ir a la sinagoga? También. ¿Sabes dar limonas a los pobres? Claro. Este principio, no solamente el verso 20, Jesús dice que lo amó mirándolo que estos principios lo estaba haciendo. Pero ¿sabes qué? Le faltó un principio basado en el corazón. Todos estos principios lo estaba haciendo, pero había un principio basado en el corazón. Jesús en el versículo 21 le dijo, muere a lo que tienes. Wow. Y el joven rico no entendió lo que Jesús le quería decir. Y hay muchas veces que yo puedo cumplir principios en mi vida que están muy bien y Dios puede amarte por eso. Pero cuando hay principios que se está basado en el corazón, que este joven dijo, muere a lo que tienes. Él no murió a lo que tuvo. Porque verdaderamente el principio suyo estaba en las riquezas en el corazón. Hacía otros principios que creía, pero Jesús le toca lo más profundo. Muchas veces nosotros creemos que hacemos todas las cosas de parte de Dios, pero cuando nos ponemos delante del Señor, Él sabe qué principios tú estás fallando. ¿Será el del dar? ¿Será el amar? ¿Será el principio del amor? ¿El principio del perdón? ¿Qué principios estás fallando en tu vida?
Jesús lo sabe, yo no voy a juzgarte ni te puedo juzgar porque no miro el corazón, solamente Dios sabe cuál es el corazón. Pero voy a decirte algo, para aquellos que no queremos que somos muy cristianos, Dios dice en su palabra que el corazón es engañoso y perverso. Voy a decirte, tu corazón y el mío es engañoso y perverso. Y dice la Biblia que solamente hay uno que lo conoce, se llama Señor, se llama Jehová de los ejércitos. El único que conoce tu corazón es Dios. Nosotros no creemos que porque oramos o estamos en las iglesias, ya tenemos un corazón como el de Dios. Pero déjame decirte, hasta David, que tenía un corazón como de Dios, él dijo en el Salmo 51, versículo 10 hacia adelante, Señor, ¿me entiendes? Cambia mi corazón y pon un espíritu recto. El hombre conforme el corazón de Dios estaba diciendo eso en lo más profundo. Y muchas veces nosotros creemos, ¿me entiendes?, que lo sabemos todo, lo tenemos todo o lo podemos hacer todo conforme y creo que estoy haciendo la voluntad de Dios y que estoy cumpliendo con los principios porque oro un rato, porque vengo de madrugada a orar ahí, porque me vengo a la vigilia, porque de vez en cuando ayuno y me creo que yo soy la última Coca-Cola y lo que pasa es que muchas veces, ¿me entiendes?, no llego ni al principio que Dios tiene para mi vida. Cuando uno se cree, ¿me entiendes?, que no tiene que pedir perdón a Dios, cuando uno se cree que todo lo hace perfecto o todo lo hace bien, ¿me entiendes?, es cuando ya lo estás haciendo mal. El joven rico, Dios le dijo, muera lo que tienes, dale todo a los pobres y ven y sígueme. Lo que quería el Señor es darle 100 veces más de lo que tenía y no entendió el código de la palabra que estaba dando. ¿Por qué? Porque entendió que tenía mucho y que jamás Dios le podía dar más de lo que tenía. Eso es un error de un principio que este joven tenía. En el versículo 28, si vemos, se le acerca a Pedro y dijo, nosotros hemos dejado todo, Señor. Hemos dejado todo. Y a Pedro sí le dice, te voy a dar 100 veces más y la vida eterna. ¿Ves? A Pedro sí le dijo, te voy a dar 100 veces más y la vida eterna. Pedro lo hizo mal. Escúcheme aquí. Pedro lo hizo mal. Cortó la oreja a Marcos. Lo hizo mal. Le negó a Dios cara a cara en sus ojos en el patio de Anal. Lo hizo mal. Muchas veces se creía que era de los primeros del Señor, porque siempre el Señor llamaba a Juan, a Pedro y a Jacobo. Se creía que era de los más íntimos del Señor. Pero ¿sabe qué pasa? Pedro lo negó, Pedro le cortó la oreja a Marcos, Pedro lo hizo mal, Pedro menospreció a otros. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, Dios contó con Pedro para abrir el reino de los cielos. Y vengo a darte una palabra. Muchas veces yo descalifico a uno, pero es Dios el cual le cualifica para hacer algo tan grande que a los ojos humanos no está. No se lo dio a Juan, no se lo dio a Jacobo, no se lo dio a Mateo ni a nadie, se lo dio a Pedro. Aquel que le había negado se lo dio a Pedro. Aquel que le había hecho de menos se lo dio a Pedro. Aquel que cortó la oreja a Marcos se lo dio a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque al final Dios miró el corazón de Pedro. Es verdad que Pedro hizo muchas cosas que estaban mal, pero ¿sabes qué? Contó con Pedro. Y el que predicó con 2 sermones y se convirtieron en 8,000 fue Pedro. Amén. El que la sombra de Pedro sanaba a la gente fue Pedro. Amén. El que abrió justamente el evangelio a los judíos fue Pedro. Amén. El que le traía las posesiones a Pedro de la gente fue a Pedro. Pedro lo hizo mal. Pero Pedro, Dios tuvo misericordia con él. ¿Sabes por qué? Porque al final vio el corazón de Pedro. Para muchos de nosotros, Pedro no hubiera estado aquí presente. Pedro no hubiera sido un escogido de Dios. Pedro hubiera sido un anulado por Dios, según y tú y yo. Por Pedro, Pedro no hubiera estado sentado en una silla, ni menos en un ministerio. Pedro no encajaba en ningún lado. Pero sí encajó en los principios divinos de Dios. No te desencajes porque Dios ha encajado a algo o a alguien que tú no lo ves. Cuando tú estás haciendo de menos a alguien que Dios los llamó, estás haciendo de menos al mismo Dios. Dios no cuenta con gente perfecta. Cuenta con gente imperfecta para hacer obras perfectas. No nos equivoquemos. ¿Sabes por qué? Porque sus caminos no son los tuyos, ni tus pensamientos los de Él. Sus caminos son más altos. Yo no hubiera puesto tampoco a un rey David, cuando era un asesino y era un adúltero, pero Dios lo puso como rey de Israel. Yo no hubiera puesto tampoco a un Pedro, ni a muchos tampoco que bíblicamente lo hubiera puesto.
pero Dios contó con ellos. Pero hay gente hoy en día que seguimos el dinero y no el principio, pero es el principio que te da el dinero. Aquí voy. 100 veces más y la vida eterna. ¿Cumplió Jesús con él? A los pies de Pedro le venían todas las herencias, las casas que venían cuando se predicó el Evangelio. ¿Y la vida eterna la tuvo? La tuvo la vida eterna. Lo que Dios dijo a Pedro se cumplió. Pero Pedro era un sinvergüenza, se había negado al Señor. En su cara le dijo, yo no lo conozco. Yo no creo que ninguno de nosotros hemos hecho un pecado a mejor tan grande que el que hizo Pedro. Seguramente que no. No sé. Seguramente. Negar a mismo Jesús sentando frente en su cara y decirle, yo a ese tipo no lo conozco. Negarlo delante de su cara no era cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Pero al final el Señor sí lo reconoció. ¿Por qué? Porque no vio el momento de sus palabras, que lo hizo más. Vio un corazón dispuesto y una segunda oportunidad. Si Dios tiene con gente segundas oportunidades, no lo quiebres tú. Si Dios quiere hacer una obra con alguien, no lo quiebres tú. Si Dios quiere hacer con alguien lo que Él quiere hacer, no lo quiebres tú. Si Dios quiere hacer las cosas que Dios quiere con esa persona, ¿por qué mira lo contrario que a lo que Dios está mirando? ¿Sabes por qué mira lo contrario? Voy a decirte algo. Cuando alguien te critique, cuando alguien te humille, cuando alguien te tira piedra, es bueno, el cielo se te va a abrir. Eso no es malo. No lo tengas por malo. Cuando lo tengas por malo es porque tú piensas igual con quien te ha tirado, pero cuando pasa eso es bueno, porque eso es para tu crecimiento. Porque tú te tienes que guiar por principios. Tú no tienes que estar pensamiento como otros que son arrogantes. La arrogancia trae lo malo. Aquí va, el que piensa con arrogancia tiene todas las respuestas y no ha vivido suficiente para enfrentar todas las preguntas. Lo voy a decir diferente. El que piensa con arrogancia se cree que tiene todas las respuestas. No ha vivido ni va a vivir lo suficiente para enfrentar todas las preguntas. Yo entiendo que no tengo todas las respuestas, pero yo sí sé Él que tiene todas hechas. Mis preguntas no son válidas, pero yo le conozco a Él que Él lo puede hacer. Si la persona conociera el valor del principio o de la palabra de Dios, le daría más valor a su silencio, en otras palabras. Cuando uno conoce el principio de verdad, cuando uno conoce la palabra de verdad, no, yo la conozco, pero tengo odio al hermano. No, yo la conozco, pero critico al hermano. No, yo lo conozco, pero difamo al hermano. No, yo conozco. Tú no conoces nada. Yo llevo 34 años en el Señor, pero es igual. Pero si yo te tengo rencor, yo no conozco nada. Porque estoy haciendo que el principio del diablo sea antes que el principio divino. Esto no es de decir, Señor, Señor, hicimos tal cosa. Esto es que tengas un corazón limpio. Por eso David entendió y dijo, Señor, quita de mí este corazón y pónmelo limpio. Les tuvo que decir, quita este corazón perverso y pónmelo limpio. El ungido del Señor, el hombre conforme al corazón de Dios, le tuvo que decir a Dios, tengo un corazón sucio. Y usted, Pedro, igual. El mío es malo y perverso. ¿Por qué? Por el pecado que hay en el hombre. Y usted también es malo. Necesitamos a Él. Es a Él a que necesitamos. Pero una persona que camina con Dios, que habla con Dios, que dice que sabe que es Dios, no puede tener estas cosas en el corazón. Esos principios que son satánicos no pueden fluir en el corazón. Y eso no es que yo vaya en contra de uno y de otro, es una verdad bíblica, señores. La Biblia lo dice. Hay mucha gente que va a subir al cielo decir esta palabra. Señor, hicimos esto, estuve aquí y tal, pero no perdonaste. Yo tampoco lo voy a hacer. ¿De qué te vale que hayas hecho 40.000 ayunos, 600.000 oraciones, que hayas hecho todo lo que has querido, si al final no entras creyendo que vas a entrar? ¿Y sabes qué? Dios sabe cómo está tu corazón.
pero tú no lo conoces. Dice, ¿quién conocerá tu corazón? Tú no lo conoces. No, porque tu corazón y el mío es perverso, es malo. Señores, somos malos. Así como tal, no somos, creemos que somos perfectos, que tenemos todo porque hemos aceptado a Cristo. No, Señor, no caminamos conforme a la estatura. ¿Me entiende? Usted quiere caminar conforme a la estatura de Cristo. Usted no puede pensar como piensa el mundo. Usted no tiene que activar las cosas del mundo. Usted no tiene que entender las cosas del mundo. Usted no puede criticar a que otros le digan de otra persona. Usted no puede tener odio, ni rencor, ni esto. No, yo no tengo rencor ni nada, pero hablo de la otra persona. ¿Eso cómo se llama? Arrogancia. Eso se llama arrogancia. Y la arrogancia es eso, que se cree que todo tiene respuestas, pero no ha bebido lo suficiente para enfrentar todas las preguntas. Una persona que tiene un valor de la palabra, ¿me entiendes? ¿Sabe lo que hace? Es el valor de su silencio. Empieza a callar. Porque puede ser que lo que hable, como no sabe lo que sabe Dios, ¿me entiendes? En vez de criticar una crítica constructiva, mejor está criticando una crítica destructiva. Si usted lee Mateo 25, aquí va. Esto no es para usted, esto es para mí. Usted tiene la coronita, yo no. A mí me necesita mucho Dios que toque mi corazón y que arranque las cosas que hay de mi corazón, porque hay algunas que son muy malas y muy perversas. Y yo necesito que Dios haga la obra en mí. Yo necesito a Dios en mi vida. No, yo igual, pero usted es santo, yo no. Yo soy un santo pecador que va haciendo a ver cómo lo va haciendo. Pero necesito que Dios vaya rompiendo todos los argumentos que hay en mi vida que no son de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando esté en este cuerpo de carne, ¿me entiendes? Por mucho que me pongas por la mañana a orar y ore, necesito que Dios quiebre cada día, cada momento. En cada momento necesito morir a mí yo. Pero yo lo entiendo, que es así como es el Evangelio. Necesito quebrarme delante de Dios. Necesito humillarme delante de Dios. No necesito humillarte a ti, necesito humillarme yo. No necesito decirte lo que tú has hecho mal. Necesito saber yo lo que yo he hecho mal delante de Dios. Y ponerme. Es imposible socorrer a otros y no socorrerte a ti primero. Socórrete a ti para que puedas socorrer al otro. Pero es muy fácil. Es muy fácil ver la paja del otro y no ver la viga que está en ti, dice la Biblia. Pero mira, aquí va. Yo no sé qué persona iba a venir hoy aquí, pero sí sé la palabra que se iba a dar hoy. Es decir, esto no lo tengo aquí, no, esto es palabra de Dios de arriba. Y esto es para mí primero. Yo, Pedro García, lo necesito. Necesito cambiar más. Necesito parecerme más al Señor. Necesito caminar más con el Espíritu Santo. Necesito que Dios me muestre más las cosas. Necesito que Dios quite el veneno de mi corazón. Necesito que Dios ensanche mi vida. Yo lo necesito. Yo no sé usted, yo sí. Mateo 25. Dice la palabra, si le vemos, no falta ponerlo. Del 14 al 30. Hablamos que el reino de Dios, que había como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó, ¿qué? Sus bienes. Y sabemos que a uno le dio 5 y vino con 5, a otro le dio 2 con 2 y a otro le dio 1 y lo enterró. Si vemos bíblicamente este pasaje aquí, y usted lo puede leer en su casa, usted ve aquí cosas que yo me quedo helado y que a mí Dios me ha dicho. Y aquí voy. El dinero, ¿me entiendes? Busca de una inversión. Pero al principio busca el reino para traer lo que el reino nunca, ¿me entiendes? Tú pensaste que te podía traer. Aquí va. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1 y va a lo entierra. Aquí va. ¿Por qué a que le da 5 tiene 5 más? Pero le quita al uno que no fue responsable. Porque la irresponsabilidad dentro del reino es inútil hasta el mismo infierno. Espérate que hay gente que no está entendiendo esto. ¿Lo explico? Es decir, en el infierno mismo, los secuaces del diablo, los ángeles caídos del diablo, ¿me entiendes? Tienen que hacer las cosas que les piden hacer. ¿Sí o no? Es decir, todo está con la responsabilidad de hacer lo que el mismo diablo le está diciendo. A los que son principados, a los que son potestades. Ellos tienen un orden de cómo hacer el mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no?
¿Vale? Si ellos son responsables de hacer el mal, ¿por qué nosotros somos irresponsables, ¿me entiendes?, de hacer lo que debemos de cumplir, que es hacer el bien? ¿Sí o no? Si el demonio está preparado para hacer lo suyo, porque tiene una responsabilidad, entonces lo que estoy diciendo es que alguien que es irresponsable no es útil ni hasta en el mismo infierno. ¿Ves? Porque el mismo infierno tiene una responsabilidad, aunque sean condenados, de hacer que usted y yo vayamos al mismo infierno. Esa es la responsabilidad, ¿me entiende? Y ese es el principio del mismo diablo. Que usted y yo vayamos al infierno. ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocado? ¿Sí o no? Esa es la responsabilidad. ¿O el diablo no existe? Yo creo que existe, ¿eh? ¿Vale? Usted puede creer una cosa, otro puede creer otra, pero el diablo existe. Entonces, ¿el diablo qué quiere? Que usted que sea irresponsable en los principios eternos. Punto. Eso es lo que él quiere, que seas irresponsable. ¿Y cómo es irresponsable? No va a venir, soy Shati. No va a venir así. Pero va a poner cosas en tu vida, personas en tu vida, para hacer caer a tus pensamientos que tienes bíblicamente o principios eternos. Lo va a hacer. Por eso, el que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1 fue irresponsable. Por eso digo que la irresponsabilidad dentro del concepto satánico, no, porque hasta los mismos demonios tienen que ser responsables por la labor que tienen que hacer. Ahora, aquí va. Dios se va a hacer responsable de los principios y de su palabra. Pero no de lo que tú quieras pensar o entender. ¿Dónde se desarrolló el potencial de David? El potencial de David se desarrolló en lo más secreto, en lo hondo de su casa. ¿Y dónde fue la victoria? En la superficie. Aquí lo puede poner. La gente queda atónita y asombrada cuando ven a un joven que no esperaban que tuviera una solución. Todo lo que se degenera en las profundidades asombra a quien vive en la superficie. Lo voy a repetir. Todo aquel que vive en las profundidades de la oración es cuando se desarrolla su victoria en la superficie. ¿Tu vida espiritual dónde está? ¿En las profundidades o en la superficie? Hay mucha gente que dice, es que el Señor me ha llevado a las profundidades. Gloria a Dios, porque ahí tu enemigo no puede llegar porque no sabe nadar. ¿Entendieron eso? Si Dios te bajó a las profundidades, es porque tu enemigo no sabe bucear y no sabe nadar. No te quejes si Dios te llevó a las profundidades. Es porque te está librando de tu enemigo. Lo que pasa es que no queremos las profundidades. Pero en las profundidades lo que nos hace es un diseño para vencer en la superficie. Porque si eres capaz de aguantar en las profundidades, ¿me entiendes? Cuando estés en la superficie que vas a respirar bien, serás capaz de matar a tu gigante. Muchas veces son las profundidades lo que te van a dar la victoria en la superficie. Queremos cosas en la superficie, pero no está en las profundidades. Tendrás que estar en las profundidades de la oración. Tendrás que estar en las profundidades de ligarte con el Espíritu del Señor. Tendrás que estar en las profundidades de hablar con el Señor dentro de las profundidades. Decir al Señor lo que hay. De mostrar tu corazón al Señor. Decirle lo que necesitas. Decirle que cuentas con Él. ¿Me entiendes? Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo para lo que haga falta. Y yo quiero que yo contar contigo y tú conmigo para lo que tú quieras. Uno cuando vive en esas profundidades, la gente se va a asombrar cuando te dé Dios la victoria, porque eso Dios no lo hace en las profundidades, eso lo hace Dios en la superficie. Y Dios quiere sacarte a reflejar en las superficies. Amén. Yo no he llegado hasta aquí por llegar.
Yo he llegado aquí porque hay gente que ha orado en la superficie. Yo he entendido que hay gente que ha orado por mí años. Han estado orando y han estado ayudando por mí. Hay gente que ha estado, hay gente que ha creído, hay gente que ha dicho, vamos, no importa lo que la gente te diga, ves avanzando. He llegado a sitios que nunca pensé llegar, pero eso se ha regenerado con gente que me ha apoyado, que ha creído en las profundidades para salir justamente de la superficie. Y toda obra que sale en lo profundo también se manifiesta en lo público. Y esa es lo que usted y yo tenemos que entender. Por eso, 1 Corintios 2:10 dice esto, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadruña, aún lo profundo de Dios. Es Dios que escuadruña el corazón. Por eso, señores, yo no puedo pensar que usted es lo menos, usted es lo más. Y yo sé que ustedes pueden llegar a mucho más que yo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no se va a limitar, ¿me entiendes? Si tú no limitas a Dios. Dios podrá llegar mucho más para allá que yo puedo entender o comprender. Por eso, la persona que tengo enfrente puede ser mañana el próximo pastor que Dios utilice tanto que a lo mejor puede ser convertida. Y a lo mejor lo que tengo que hacer yo es menguar un poquito para que él crezca. Pero no nos importa si podemos eliminar a otros para que yo esté en la superficie, pero no he querido estar primero en las profundidades. El que no está en las profundidades de Dios nunca puede estar su victoria en la superficie. Dile a que está llegando que hay que vivir las profundidades. Dile, porque tu enemigo no sabe nadar. José estuvo muchas veces delante del faraón, pero nunca trabajó por los sueños del faraón. José estuvo en la casa de Potifar, pero nunca sus sueños se los dio a Potifar. Puede estar en la casa de faraón, puede estar en la casa de Potifar, pero sus sueños estaban dentro de él. Aquí va. Si no trabajas para tus sueños, serás esclavo para otros. Aquí va. Si no trabajas para tus sueños, alguien te va a contratar para que trabajes por los suyos. Usted no puede acariciar la ignorancia creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, pero quiere ir un paso de los principios eternos. Muy bien. Una palabra de parte de Dios fuera de tiempo es traer un desajuste del cielo. Pero una palabra dentro del principio de Dios, en el tiempo de Dios, trae una victoria de parte de Dios. Aquí va. Juan 8:28 dice, y le dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. El Padre trae el peso, pero el Hijo trae la exposición. Lo voy a repetir. El Padre Celestial trae el peso, el Hijo trae la exposición. Una unción, un doma, la doma, si usted ve bíblicamente, ¿qué es doma? Doma es la palabra obtenida de domicilio. Es un espacio legal para funcionar en un territorio legal. Todo tiene que tener un doma, que se llama domicilio. El doma viene, ¿me entiendes?, por una palabra. El doma funciona legalmente. Toma territorio del enemigo. Cuando uno busca el principio de Dios y toma el doma de la gloria de Dios, ¿me entiendes?, se hace legalmente activando el territorio por el reino a través del principio y quitando el territorio del mismo enemigo. Tomas lo legal y tomas lo ilegal del enemigo. Eso es un doma. Pues esa palabra también, ¿me entiendes?, el diablo la agarra porque también tiene principios, aunque sean contrarios. Cuando tú no haces los principios divinos, vas a dejar que el territorio del doma celestial pierda en tu vida la exactitud de lo que Dios quiere darte. Matarás lo que Dios tiene en tu vida. Y luego te mete dentro de ese doma y el diablo toca de una manera tu vida que te arranca todo lo que tienes.
No importa que ores mucho. La palabra doma lo puedes mover en el griego, significa domicilio. El diablo sabe de ese principio también. Por eso el diablo va a poner cosas en tu mente para quitarte el poder del domicilio divino, para poner justamente lo que él tiene. ¿Cómo lo hace? Con la falta de perdón. Eso lo pone el diablo en tu mente. No, lleva razón, no le hagas caso. Mira cómo lo que ha hecho, mira esto, mira lo otro. Y ese rencor lo tienes aquí. No, yo lo he perdonado, pero sigue raca dentro y el diablo lo sabe. Él lo sabe muy bien, lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? El diablo entonces agarra el principio del doma, que es entrar en el domicilio. Y empieza justamente ¿a qué? Empieza ¿a qué? A perturbar. Te quita la falta del perdón, ¿me entiendes? Te pone la razón. Y esa razón te va incluyendo, te hace una raíz de amargura, ¿me entiendes? Y eso se crea en ti una rebelión. Y esa rebelión se crea una desobediencia. Y esa desobediencia por esa rebelión, el doma lo que hace a través del diablo es que te cancela las promesas. Y muchos de esos así hay. Hay como otros, por ejemplo, el doma te pone, por ejemplo, a un hombre, una mujer bonita, rompe, ¿me entiendes? La familia, ¿a través de qué? De un doma, se mete al domicilio, rompe la familia, ¿a través de qué? De un adulterio. No estoy diciendo cosas en contra de lo que es, estoy hablando cosas que la palabra nos enseña. Si vamos al concepto del doma, veremos el orgullo, la altivez que dice Dios, que mira de lejos. Es una cosa que hace que el diablo te pone orgullo. ¿A través de qué te pone orgullo? A través de la falta de perdón. ¿A través de qué? De tu razonar. ¿Me entiendes? Eso que está creando que un ADN diabólico, porque una desobediencia y una rebelión se cancela las promesas y eso rompe a la familia. Ese orgullo y ese altivez, Dios empieza a mirarte de lejos. Esos principios empiezan a activarse. ¿Por qué? Porque el diablo también sabe de principios del doma. Que entonces entra el diablo al domicilio poco a poco. No es que entra de golpe. Esto nadie cae desde la noche de la mañana. Va trabajando el diablo poco a poco. La oración tuya ya no se hace una oración con fervor. Ya se hace una oración distinta. Ya piensas de otra manera. Cualificas tu vida de otra manera. La ecuación de tu oración con Dios no se hace como se hacía antes. Ahora está cambiando todo porque estás pensando en otra sustancia. Y el diablo se está metiendo. Rompe justamente los principios de ¿qué? De la siembra, el código del dar, rompe la estabilidad en la familia. Cuando rompe la estabilidad de la familia, el diablo está poniendo mentiras en tu mente. No, es como uno, vete a tu ciudad o vete a tu nación y esto lo otro. ¿Por qué? Porque se quiere desencajar de lo que Dios tiene contigo. Empieza a perturbarte, hay un desánimo en la familia, hay un rencor en la familia, el matrimonio se empieza pum. Lo que ha prometido no se cumple. Lo que siempre ha estado estable en la familia ya no está tan estable. Las cosas empiezan a suceder distinto. Te crees que todo está bien y vienes a la iglesia y parece que todo está bien, pero en tu corazón sabes que las cosas no están bien. Hay mentiras. Esas mentiras se hacen, ¿me entiendes? Fáciles de entrar en el corazón. Y eso que hacen entrar en el corazón, esa mentira pasa por una verdad. Y esa verdad pasa por otra verdad siendo una mentira. Y eso te quita justamente el favor de Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Ya a la mentira la llamas verdad y a la verdad mejor no la llamas tan verdad. ¿Por qué? Porque no te importa dar 90% de verdad y un 10% de qué, de mentira. Lo haces pasar como una verdad. Y es una misma mentira más grande que una mentira. Y eso es lo que hace el diablo. Eso se llama doma, tomar, ¿me entiendes? La mente y el corazón de la persona para entrarse a la familia. Y va rompiendo todos los núcleos familiares. Pastor, ¿y a usted le pasa? Sí, porque le dejo territorio al enemigo. ¿La culpa de quién es? Suya, no mía. Pero los suyos también tienen la culpa suyo. Porque se cree, ¿me entiendes? Como yo, que convertí a mis hijos, va a mi manera. Y por mucho que yo ayune y ore, no va a mi manera. Va cumpliendo los principios. Pero si yo te tengo rencor a ti, ¿me entiendes? Y quiero que mis hijos se salven. ¡Imposible! Tengo que limpiarme yo primero. Porque no estoy bien delante de Dios. Y hay que entender, y eso se llama gallardía espiritual. Yo soy el primer culpable. Yo soy el primer culpable. No eches las culpas a nadie de lo que tú no has sido capaz de hacerlo de rodillas. Pedro García. Me habla a mí mismo. Esta predicación no va para usted, para mí. Si usted la quiere tomar, bienvenido sea.
El sembrar, yo lo he hecho mejor que ustedes. El perdonar, lo he hecho mejor que ustedes. Pero algo he fallado. En honrar a mis pastores, jamás he hablado mal de mi pastor. Jamás. Pero he fallado en algo. He fallado en algo, seguro. He fallado. No le puedo echar la culpa a otros de lo que yo no he hecho bien. No le puedo echar la culpa a otros de lo que yo no he hecho bien. He dejado que el doma del diablo se metiera en mi casa. Ha absorbido, creyendo que yo tenía controlado, y lo que ha hecho ha sido de controlar. La culpa la tengo yo. ¿Y qué hay que hacer? Muy fácil. Decirle a él, no puedo, no llego, no soy capaz. Soy un hombre. Estoy limitado. No lo puedo hacer. Si tú no intervienes, esto no funciona. Si tú no lo haces, esto no va. Y entender que yo no soy. Entender que es Él todo. No puedo si Él no lo hace. No llego si Él no está. Es imposible. Si Él no lo hace, es imposible. Es Él. No hay otro. No le eche las culpas a nadie de lo que Pedro García no ha sido capaz de hacer. Si de orar, claro que oramos mucho por orar. Por leer la palabra. Ahí está mi esposa, te lo puedo decir. 4 y 5 horas leyendo la Biblia. Me he tirado. Mi esposa sabe, no. Por ayunar. El último ayuno que hice, 5 días de seguido bebiendo agua. ¿Por ayunar? Pero este corazón es perverso. Es malo. Y si no lo hace Él, y no cambia las cosas, no. No le eche las culpas a nadie de lo que pasa. No, me voy a la otra iglesia de allí, a ver si allí me... No, hermano. Vas a tener lo mismo. No es cambiar de iglesia o de sitio, es cambiar el corazón. No es cambiar. Es cambiar el corazón. Y reconocer, yo reconozco mis fallos, mis errores, de verdad. Reconoces tú los tuyos.